Bienvenidos a un nuevo podcast de Reseguridad, bienvenidos a Alerta Ciber. Hoy os traemos un episodio que seguro que os gustará. Vamos a hablar del mundo de la ciberseguridad en los vehículos conectados. Desde los beneficios y características de esta revolucionaria tecnología hasta las amenazas y desafíos a los que se enfrentan y las consecuencias que puede acarrear que un ciberdelincuente hackee nuestro coche. También exploraremos las medidas de protección y el papel crucial que jugaremos los consumidores para mantener estos vehículos seguros. Y mencionaremos casos reales de ataques a vehículos conectados, las lecciones aprendidas de estos incidentes y sabremos cómo estos sucesos han influido en la industria automotriz. Por último, miraremos hacia el futuro y analizaremos las tendencias y tecnologías emergentes que prometen revolucionar la ciberseguridad en este ámbito. Así que si eres un entusiasta de la tecnología, un profesional de la ciberseguridad o simplemente alguien interesado en el presente y el futuro de la conducción, este episodio es para ti. Soy Juanjo Arena, redactor jefe de Reseguridad y subdirector de Cibri Latam, y te acompañaré en este podcast. Empezamos. Seguro que muchos de vosotros recordáis una de las escenas que más han llamado la atención de la saga Fast and Furious o Rápidos y Furiosos en Latinoamérica, en la que se hackean decenas y decenas de coches. Para quien no sepa de qué estoy hablando, en la película número 8 de esta saga, protagonizada por Vin Diesel y en su mayoría por Paul Walker, la ciberterrorista Cypher y adversaria de Dominic Toretto, caracterizado por el propio Vin Diesel, realiza un hackeo masivo desde una sala de control. Cypher, que está caracterizada por Charlize Theron, utiliza software avanzado para acceder a los sistemas de conducción automatizada de todos los vehículos de Nueva York. De repente, vehículos estacionados y en movimiento por toda la ciudad comienzan a encenderse y a moverse por sí mismos. Cypher controla el volante, los frenos y el acelerador de cada vehículo hackeado. Los coches comienzan a moverse de manera errática e ignoran semáforos y señales de tráfico. Algunos incluso comienzan a acelerar y a chocarse entre sí, creando una situación peligrosa para los conductores y para los peatones. Además, la mencionada ciberterrorista utiliza los vehículos como armas. Hace que muchos de ellos se estrellen deliberadamente contra otros coches. Incluso hay una escena de lo más reconocida para los amantes de esta saga, en la que varios vehículos se desploman desde un aparcamiento de varios pisos de altura y crea una cascada de vehículos que cae sobre las calles. Toda una escena repleta de numerosos efectos visuales. Ahora la pregunta que nos hacemos es si esto sería posible hacerlo en la vida real. Pero antes de tratar de dar respuesta a esto, debemos tener en cuenta que estamos viviendo actualmente en una era donde la tecnología avanza a pasos agigantados. Y uno de los cambios más fascinantes y significativos está relacionado con nuestra forma de transportarnos. Ahora mucha gente no tiene un coche propio, sino que los utiliza como servicio. Es decir, que se suscribe a una plataforma para disponer de un coche o moto cuando, dónde, cómo y cuanto quiera. Este es solo un ejemplo muy evidente de cómo la tecnología cambia nuestras costumbres. Y también otro es la evolución que han experimentado los vehículos en el ámbito tecnológico. De hecho, ahora hablamos de vehículos conectados. No obstante, es necesario dejar claro que no todos los vehículos que circulan actualmente por la carretera se consideran vehículos conectados. Básicamente, cuando hablamos de esta clase de vehículos, hablamos de automóviles que pueden comunicarse con otros dispositivos a través de Internet. Y esto incluye desde sistemas de entretenimiento y navegación hasta funciones más avanzadas, como por ejemplo la conducción autónoma. Por tanto, este tipo de vehículos ofrece innumerables beneficios. Por ejemplo, una mayor seguridad en la carretera, una conducción más eficiente o una mejor experiencia de usuario gracias a sistemas de información y entretenimiento avanzados o sistemas de asistencia del conductor, entre otros muchos. De ahí que un innumerable número de marcas se hayan lanzado decididamente a fabricar y a vender este tipo de automóviles. De hecho, según el analista Juniper Research, en la actualidad hay aproximadamente 190 millones de vehículos conectados en circulación a nivel mundial. Esta cifra, teniendo en cuenta los 1.500 millones de vehículos que hay actualmente sobre nuestras carreteras, según la agencia digital Hedge & Company, no es muy alta, pero sí considerable. Sobre todo teniendo en cuenta que se espera que esta cifra crezca bastante en los próximos años.
Para 2027 se estima que el número de vehículos conectados alcance los 370 millones, es decir, se trata de un crecimiento de casi el doble respecto a la actualidad en tan solo 3 años. Así que podemos decir sin ninguna duda de que se trata del futuro de la conducción. Como hemos visto, los vehículos conectados no son simplemente máquinas de transporte, son ordenadores sobre ruedas. Tienen sistemas avanzados de navegación, sistemas de entretenimiento y hasta conducción autónoma. Podemos decir, por tanto, que nuestros coches están más conectados que nunca. Y esta conectividad ofrece innumerables ventajas, como ya hemos comentado. Sin embargo, esta misma conectividad abre la puerta a los ciberdelincuentes. Los malos pueden explotar vulnerabilidades en el software de vehículo para tomar el control remoto, acceder a datos personales o incluso comprometer la seguridad del conductor y de los pasajeros. Es por eso que la ciberseguridad en los vehículos conectados es crucial. Pero, ¿cuáles son las principales ciberamenazas a las que están expuestos los vehículos conectados? ¿Qué debemos hacer los usuarios para evitar un posible pirateo de nuestros vehículos? ¿Estamos cerca de vivir un hackeo masivo estilo Fast and Furious, como hemos comentado al principio del podcast? De todo esto vamos a hablar con Azucena Hernández, que es CEO de Eurocipcar. ¿Qué tal, Azucena? Muy buenas. Juanjo, muchísimas gracias por invitarme a tener esta charla contigo y muchas gracias también a Red Seguridad y a la Fundación Borreda. ¿Cuáles son las principales ciberamenazas a las que están expuestos los vehículos conectados? Juanjo, siempre insisto en recordarte en recordar a todos que el coche que circula por nuestras carreteras es un gran ordenador con ruedas que está expuesto a todo tipo de virus y por tanto también al ataque de un cracker. Por eso siempre llevo años defendiendo que ese vehículo debería protegerse como mínimo de la forma que se protege un ordenador o un móvil. Porque sobre todo hay que recordar que en ese coche viajan o en ese vehículo viajan personas y que no solo está en juego su privacidad, sino también algo muy importante que son sus vidas. Los vehículos que circulan por nuestras carreteras, pues mira, como mínimo disponen de Bluetooth, USB, Wi-Fi, eCall, GPS. Bueno, ¿y qué le podría hacer un cracker si esas tecnologías no están bien ciberprotegidas? Pues te voy a poner un par de ejemplos. Desde robar el coche, infectarlo con un virus, activar el airbag, espiar el conductor y los pasajeros del vehículo, llegar a detener el motor, pueden activar o desactivar el cierre centralizado y también el airbag. Podrían hasta incluso hacer un seguimiento de las rutas que realiza a diario ese vehículo. Bueno, incluso uno mismo, porque siempre dice, bueno, eso a mí no me va a atacar nunca un cracker. Bueno, uno mismo, si el puerto USB, por ejemplo, no está bien ciberprotegido, pues cuando va, el mero hecho de ir a cargar la batería de su móvil, pues sin darse cuenta podría estar introduciendo un virus que podría llegar incluso a paralizar ese motor en marcha. Bueno, y en el caso de los vehículos eléctricos, yo también incido, ahora que están tan de moda y que todos tenemos que ser tan ecológicos y que estoy a favor también de ese movimiento. Bueno, pero también deben ser ciberseguros porque en ese caso, pues todo esto que estamos comentando antes se agrava. En nuestro laboratorio que tenemos en Vitoria-Gasteiz, bueno, pues hemos llegado investigando, realizando investigaciones, hemos llegado incluso a modificar parámetros de la batería con la consecuencia tan terrible que puede llevar y que es la de poder producir un incendio que llegue a freír a los pasajeros que están en el interior del vehículo. O sea que estamos hablando de algo realmente serio. A lo largo de los últimos años se han producido algunos ejemplos sonados de hackeos a este tipo de vehículos. ¿Qué casos son los más destacados? Pues según las investigaciones que llevamos hechas desde el año 2012 en Eurocipcar, o sea que fíjate a qué momento nos remitimos, pues se han producido ciberataques que han afectado tanto a vehículos como a otros ecosistemas de la movilidad. O sea, la gente no debemos centrarnos tanto en los vehículos porque también se hackean desde un semáforo hasta pues el parking, o sea, de público de una ciudad. Y te voy a poner algunos casos mediáticos. Me remito también al año 2015. De pronto, dos hackers, dos investigadores, le contactan con un periodista de la revista Wire y le dicen que ellos son capaces de tomar el control de un Jeep Cherokee, de acelerarlo, frenarlo, tocar el claxon, bajar las ventanillas. Y entonces este periodista evidentemente dice, pues adelante, el vídeo está en internet y fue muy viral.
Bueno, pues lo consiguieron y el propio periodista aparece en esas imágenes, en ese vídeo, demostrando que no es capaz de controlar el vehículo y que de forma remota estos dos investigadores han tomado el control del vehículo desde su casa. Bueno, ¿qué le supuso a la marca? Pues tuvo que llamar a unos 4 millones de unidades de ese modelo y le supuso un gasto valorado en 8,8 millones de euros. Pero fíjate, de todo esto, de estas cifras, yo me quedo con algo muy importante. Y es que muchos usuarios denunciaron al fabricante y sobre todo, no porque dijeran, bueno, ya se ha solucionado, porque claro, evidentemente ya sabes que cuando las marcas detectan un problema que afecta a la seguridad, sobre todo a las personas, bueno, ponen cantidades ingentes de dinero, de tecnología, todo lo que sea necesario para solucionar el problema. Porque eso sí que hay que reconocérselo a todos los fabricantes. Bueno, pues en este caso, ¿qué decían los usuarios? Vale, el fabricante lo ha solucionado, el fabricante dice que lo ha solucionado, pero ¿de qué forma tengo yo la certeza de que eso ha sido así? Entonces, por eso bueno, hace años a mí se me ocurrió crear Eurocipcar, porque fíjate, si hubiera existido una empresa como la nuestra, que certifica el nivel de ciberseguridad de un vehículo, realizando pues un test de pruebas, una evaluación con nuestras máquinas que hemos desarrollado durante estos años, pues directamente podríamos haber certificado, tras realizar la evaluación, que ese vehículo se había solucionado el problema. Con lo cual, de cara a un fabricante, imagínate la de soluciones que podría ofrecer y la tranquilidad que da al usuario. Te puedo comentar otro de los casos pues, más recientes que ha sucedido en España. Hablo de España, fíjate, en el año 2023, pues una banda organizada de ciberladrones de coches utilizaban un dispositivo remoto, pero lo habían metido camuflado dentro de una Game Boy. O sea que nadie sospechaba cuando tú veías a esas personas con esa Game Boy que lo que estaban haciendo era abrir vehículos de alta gama que posteriormente, pues bueno, pues utilizando otros sistemas para arrancarlos, luego los han vendido en otros países, bueno, como los vehículos de segunda mano. Qué interesante. ¿Y qué lecciones aprendidas podemos sacar de todos estos casos y cómo han influido en la industria automotriz? Pues ahí viene la gran noticia de la que se está hablando muy poco y a mí me da gran tristeza porque llevamos años luchando por esto que te voy a contar ahora. Fíjate, las normativas europeas están diciendo que los fabricantes hasta el 2035 les dan de margen para ver qué pasa con ese vehículo eléctrico, para ver qué pasa con esos motores de combustión. Pues fíjate cómo está la situación de grave, que en tiempo récord se creó una normativa europea de ciberseguridad para vehículos, la UNCR 155, y desde este mes de julio, desde el día 6 de julio, se está aplicando. ¿Qué dice esa normativa? Que los coches, camiones, furgonetas, autobuses, autocaravanas que se fabriquen o que se vendan en Europa, o sea, quiere decir que una marca americana, china o vietnamita quiere vender uno de sus modelos en Europa, pues tiene que cumplir con este requisito de ciberseguridad. No estaban incluidas las motos en principio y ahí Aenor, la marca Nuke y nosotros, Eurocipcar, pues defendimos que esas motos también tenían suficiente conectividad como para que también estuviesen incluidas en esta normativa y finalmente lo hemos conseguido. Se hizo público hace muy poco tiempo también que las motos, a las motos no se les exige desde este 6 de julio que sean ciberseguras, pero sí dentro de 2 años también van a estar incluidas en esta normativa. Esta normativa, Juanjo, lo está cambiando todo y lo va a cambiar todo y ya verás en los próximos meses y en los próximos años. Porque volvemos a insistir, se están produciendo ciberataques desde el año 2012, afectan la integridad de las personas y también a su privacidad y la historia pues es seria. ¿Qué dice esta normativa? Pues que el vehículo tiene que ser ciberseguro desde que se diseña hasta que se da de baja. Y de esa responsabilidad tienen los fabricantes. Es lo que llaman el CSMS, que son que todos los procesos, el sistema de gestión de la ciberseguridad, pues y todo ese ciclo de vida debe ser ciberseguro. ¿Qué quiere decir también? Pues que esto afecta a proveedores de componentes, a desarrolladores de software o de sistemas conectados, entonces concesionarios, talleres, fíjate, incluso también a usuarios y también a sistemas, a empresas de logística que tienen flotas de vehículos, a vehículos compartidos, esas empresas que tienen vehículos compartidos. O sea, que vamos a vivir, por suerte, una transformación del sector de la automoción que es brutal.
Y digo por suerte porque es algo que yo llevo defendiendo desde hace muchos años, es como si se hubiera hecho el milagro. También esta normativa, aparte de ese CSMS, de ese sistema de gestión de la ciberseguridad, lo que indica es que el vehículo tiene que cumplir unos mínimos requisitos de ciberseguridad. ¿Y dónde volvemos a aparecer Eurozipcar? Y lo digo con todo el orgullo del mundo porque este producto es Made in Spain y ese ha sido también un poco que somos la punta de lanza en toda Europa y en todo el mundo. Porque, fíjate, la normativa salió de forma tan rápida que lo que no indicó es qué pruebas había que realizar al vehículo para ver que ese vehículo cumple esos mínimos requisitos de ciberseguridad. Y nosotros tenemos patentado en Eurocipcar una metodología, STP, y hemos desarrollado máquinas que permiten saber si cumple con todas las amenazas que indica la normativa. O sea, si un vehículo lo sometes a nuestras máquinas, te sale un informe diciendo en qué es apto y en qué no es apto ese vehículo. Entonces, estamos, ya te digo, viviendo un momento mágico en España y el usuario pues tiene también un papel determinante porque igual que exige que su vehículo sea seguro en caso de accidente, pues también debe exigir y va a exigir que también sea ciberseguro. Hemos hablado en este podcast de la mítica escena de Fast and Furious o de Rápidos y Furiosos en la que se hackean multitud de vehículos y se utilizan incluso como armas. ¿Crees que estamos cerca de un entorno en que los ciberdelincuentes puedan controlar totalmente uno o varios vehículos y que puedan hacerlos circular, por así decirlo, con total normalidad en las carreteras, tal y como pasa en esta película? Tú me dices que si estamos cerca, Juanjo. Bueno, pues yo te voy a decir que eso ya es pasado. Sin ir más lejos, y voy a hablar de un español, Alberto García, que demostró que se puede secuestrar un vehículo a través del GPS dirigiéndolo por una dirección prohibida. Y me voy a remitir también, ya que hablas de flotas de vehículos, al año 2019. Un cracker consiguió acceder a 7.000 cuentas de usuarios del sistema de gestión de flotas SITRAC y a 20.000 usuarios de ProTrack. Bueno, ¿cómo lo hizo? Pues a través de esta aplicación que utilizan estas empresas de logística, pues este cracker pues tuvo acceso a la geolocalización exacta de camiones en Sudáfrica, Marruecos, la India y Filipinas. Fíjate, o sea, que estaban todos circulando en distintos sitios, en distintos puntos del mundo y este cracker accedió al software que le permitió desconectar los motores de estos vehículos y, por suerte, solamente si esos vehículos circulaban a 16 kilómetros por hora. Esto es una realidad y sucedió en el año 2019, con lo cual, bueno, y te podría enumerar pues un montón más, por desgracia, de casos reales que están sucediendo. Pero bueno, lo importante, como digo antes, es quedarnos con la parte positiva y es que gracias a esta normativa pues se van a minimizar todos estos riesgos a los que estábamos sometidos hasta ahora porque, bueno, los fabricantes, los desarrolladores de aplicaciones, los desarrolladores de sistemas de gestión de flotas, pues están más preocupados de aplicar la última tecnología, cumplir otras normativas y bueno, pues estamos iniciando ese camino, como te he comentado, de la transformación total. Hablemos ahora un poquito de ciberseguridad. ¿Cómo gestionan los fabricantes de vehículos conectados la ciberseguridad? ¿Qué medidas incluyen estos vehículos? Antes te he comentado que los vehículos para mí son grandes dispositivos IoT con ruedas y por tanto requieren como mínimo, también lo he comentado, de la misma ciberprotección que tiene un ordenador, un móvil personal o el servidor de una empresa, ¿vale? Porque están expuestos a los mismos ciberataques. Hay que verlo así a ese vehículo. ¿Cuáles son esos ataques? Pues iguales que los de los dispositivos IoT. Denegación de servicio, robo de datos, ransomware, eliminación de datos. ¿Qué diferencia hay entre esos vehículos y el resto de los dispositivos IoT? Pues que la explotación de alguna de las vulnerabilidades existentes podrían poner en peligro de forma directa la integridad de las personas que viajan a bordo de ese vehículo. Por ejemplo, imagínate que de pronto se produce una denegación de servicio de los sistemas ADAS de ayudas a la conducción del vehículo. El conductor no cuenta, vive o está viviendo o está experimentando una situación de peligro al volante y no le funcionan esas ayudas a la conducción. Sería terrible, ¿verdad, Juanjo? Entonces, es verdad que no existe un antivirus, que también bastantes veces y antes me lo has comentado en la charla,
pero no existen esos antivirus que actúen con eficacia para minimizar o eliminar los riesgos de ciberseguridad, pero los fabricantes, ¿qué están haciendo? Pues incorporando otras soluciones. Por ejemplo, existen el IDS y el IPS, que son sistemas de detección y protección ante una intrusión de un hacker. ¿Qué permite? El IDS pues, permite detectar en tiempo real a un fabricante que se está produciendo un ciberataque. Y en el caso del IPS, pues lo que le permite es evitar que el cracker pueda conseguir su objetivo de entrar y craquear la tecnología que pueda producir este fallo fatídico. Entonces, ¿qué ha provocado? Y vuelvo otra vez al lado positivo, aparte de las soluciones que los fabricantes de por sí ya estaban empezando a implementar, conscientes de lo que estaba sucediendo, pues que gracias también a la entrada en vigor de la normativa, pues lo que está pasando es que se está acelerando pues todo este movimiento de implementar mejoras en los vehículos, mejoras de ciberseguridad. Fíjate que no sé si has llegado a ver algún comunicado de prensa oficial de la marca Porsche, Volkswagen o Audi, que ya han comunicado oficialmente que van a dejar de fabricar vehículos porque no son capaces de cumplir con los requisitos que va a marcar la normativa y que por tanto les saldría carísimo tener que cambiar cadena de producción y todo. Retiran del mercado modelos. Y SEAT, por ejemplo, también ha dicho públicamente, su presidente lo dijo en una rueda de prensa cuando le preguntaron sobre esta normativa y también le preguntaron sobre nosotros, la ciberseguridad de Eurocipcar, pues ellos han reconocido públicamente que se van a producir retrasos con la llegada de alguno de los modelos. Y eso es una realidad que está pasando ya hoy, ya te digo, lo están comunicando oficialmente. Los usuarios también tenemos mucho que decir en todo este contexto. ¿Qué recomendaciones o buenas prácticas o consejos de ciberseguridad nos darías a los usuarios de vehículos conectados para evitar un posible hackeo? Pues el primero de todos es que cuando vayan a utilizar, a comprar, a alquilar, a compartir un vehículo, que exijan que ese vehículo sea ciberseguro. O sea, igual que no se subirían en un coche al que no le funcionan los airbags ni los frenos, pues también deben exigir que esa ciberseguridad vaya de serie en los vehículos. Que no valga solamente con que el vehículo está homologado en ciberseguridad y cumple los requisitos que dice que marca la normativa, sino que de verdad se preocupen no de solo las pruebas que se hacen en una homologación, sino de hacer ese complemento y ese completo que garantice que la vida y los datos de las personas pues están seguras. A nivel práctico, pues sencillo. Hay que comportarse de la misma forma con un coche de la que te comportarías con un móvil o un ordenador. Por ejemplo, pues cambiar de forma periódica las contraseñas de las diferentes tecnologías pues, que incorpora el vehículo, como son el Bluetooth o el Wi-Fi. También mantener, por ejemplo, actualizado el software del vehículo, pues como harías con un móvil. Ya sabes que algunas marcas te dicen que tienes que pasar por el concesionario para actualizar ese software y otros pues lo hacen incluso de forma remota. Es importantísimo saber que tienes actualizado ese software del vehículo porque de ello depende que tengas implementados o no los parches de ciberseguridad que estábamos comentando para evitar que las puertas y las ventanas del coche se queden abiertas a los malos. Al dar de baja un vehículo, pues lo mismo, la pura lógica. O sea, y de hecho en la normativa habla de ese requisito, como comentábamos antes, el coche, ¿tú qué harías con un móvil cuando lo vas a dar de baja o lo vas a vender o se lo regalas a un amigo? Lo vacías entero de tu información, porque es tu mejor valor y tu joya. Bueno, pues en este caso igual, si vacías la guantera del coche, si vacías el maletero, vacía y elimina todos los datos que está acumulando ese móvil. Y bueno, también a mí me gusta quiero decir mucho porque a veces nos descargamos aplicaciones, pues ya sabes que los fabricantes, incluso hay anuncios sobre ello que te dicen, si te descargas esta aplicación de mi marca, pues puedes saber en todo momento, te las cargas en el móvil, puedes desde el móvil saber dónde está tu coche, descapotarlo, bajar las ventanillas, tocar el claxon, poner la calefacción. Bueno, pues ojo con esas aplicaciones cuando te las descargas, porque el fabricante es cierto que está mejorando. Y te lo digo y digo mejorando y que lo están haciendo porque desde hace años en nuestro laboratorio de Eurocipcar, pues estamos también evaluando esas aplicaciones y te puedo asegurar que tenían puertas de entrada, bueno, pues terribles. Pero en este caso, ¿qué es lo que
los fabricantes ya están mejorando ese software y esa ciberseguridad de las aplicaciones, pero ¿qué tiene que hacer el usuario? Pues colocar una contraseña muy robusta cuando se baje la aplicación. Porque ¿qué puede pasar si no lo haces? Pues hay un caso en Australia, en el año 2021, por suerte esa persona está en la cárcel, que lo que hizo fue, a través de la aplicación de la marca Land Rover que se descargó en su móvil, esa aplicación era del coche de su novia, lo que hizo fue, le abría las puertas, se las cerraba, lo mismo que hemos contado que hace, pues imagínate haciéndoselo a su novia, la acosó, literalmente le frenó el coche, se lo aceleraba, bueno, ella iba a la comisaría, decía que me está pasando, mi coche se ha vuelto loco, y que al final descubrieron bueno, que se trataba de un ciberacoso. O sea, estamos también, Juanjo, hablando ya de nuevos ciberdelitos. Tráfico, la DGT, la Guardia Civil, todos se tienen ya que, y los cuerpos policiales ya tienen que entender, interiorizar que ya no solamente se llega con ciberestafas o con tal, sino que también se pueden producir se están produciendo, fíjate, desde hace años, este tipo de ciberdelitos. Al final hablamos de que el plano físico y digital pues se están dando continuamente la mano. Ya la última pregunta que te voy a realizar. ¿Qué futuro crees que tendrá la industria de los vehículos conectados, tanto desde el punto de vista del uso cotidiano como desde la perspectiva de la ciberseguridad, teniendo en cuenta sobre todo la llegada imparable de la inteligencia artificial? Está claro, la inteligencia artificial ha llegado para quedarse. Y también en el mundo de los vehículos, como tú dices, de los vehículos conectados y de la ciberseguridad. Pero yo creo que su llegada, al igual que el resto de los ámbitos, pues ha provocado dos corrientes contrarias. Por una parte, su utilización para mejorar la ciberprotección de los vehículos, pues está generando soluciones para potenciales ciberamenazas que aún no existen, con lo cual eso está bien porque nos permite anticiparnos a esos malos, aunque sea por muy poco. ¿Por qué? Por muy poco, porque por otro lado los crackers también están utilizando esa inteligencia artificial para generar y lanzar nuevos tipos de ciberataques, con lo cual imagínate el gran caos al que nos enfrentamos también. Bueno, de hecho, yo creo que para mí merece la pena destacar y pegar un salto a los vehículos autónomos. Me salto los conectados y me voy a los autónomos que utilizan o tienen programada la utilización de inteligencia artificial en el proceso de toma de decisiones, porque para mí ahí radica gran parte del gran problema del que hay que encontrar una solución. ¿Por qué? Porque estos vehículos autónomos deberían contar con medidas de ciberseguridad que protejan de un ciberataque a los algoritmos y procesos que utiliza, con el objetivo de evitar que el vehículo pues, actúe de forma incomprensible o contraria a la que tiene programada. O sea, que ahí sí se puede producir, imagínate, pues, esa amenaza importante en la integridad de los pasajeros de un vehículo. Ojo, por supuesto coincido con todo el planteamiento actual que es de que debe existir un reglamento que limite su utilización y establezca unas normas que permitan que sea utilizada contemplando siempre los conceptos éticos y legales que mejoren la calidad de vida del ser humano y protegiendo a ese ser humano del uso indebido de la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que coincidimos todos los que estamos en el sector, hablando o no de ciberseguridad, en esta visión de la inteligencia artificial. Sí, inteligencia artificial no es imparable, pero hay que regularla. Y sobre todo, tiene que ser también cibersegura. Muy bien, Azucena, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros y por ofrecernos este interesante punto de vista de la ciberseguridad de los vehículos conectados. Un abrazo. Muchísimas gracias, Juanjo, y gracias a la Fundación Borreda y a Red Seguridad porque de verdad que estáis haciendo un excelente trabajo. Muchísimas gracias. Un abrazo. Y con esto llegamos al final de nuestro episodio sobre la ciberseguridad en los vehículos conectados. Ha sido un viaje fascinante en el que nos hemos podido dar cuenta de cómo la tecnología está transformando nuestros automóviles y los desafíos que esto conlleva. Hemos hablado de las increíbles ventajas que ofrecen los vehículos conectados, desde la navegación avanzada hasta la conducción autónoma, pero también hemos profundizado en las serias amenazas cibernéticas y en cómo éstas pueden poner en riesgo nuestra seguridad. Un contexto en el que no solamente importa el trabajo de los fabricantes y de los expertos, también nosotros, los usuarios, tenemos una serie de obligaciones. Por mi parte nada más, simplemente recordaros que podéis compartir este capítulo a través de vuestras redes sociales y que podéis escuchar otros podcasts de Alerta Ciber a través de Spotify, de Amazon Music
o del canal de Reseguridad, entre otras muchas plataformas. Hasta la próxima.